Buenos días, hermanos, hermanas, amigos, amigas. En este momento estamos realizando el sermón que corresponde al día domingo en la Iglesia Evangélica Bautista de Barrio Norte, domingo 19, y hoy quisiera hablarles acerca de un tema muy importante. ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Qué hacemos con nuestros dones? ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Qué hacemos con nuestro dinero? ¿Qué hacemos con lo que Dios nos ha dado? Y realmente es un tema sumamente importante y yo quisiera leerlo desde una parábola de Jesús que muy probablemente tiene una altísima probabilidad de provenir directamente de boca de Jesús. Y es la parábola de los talentos en Mateo capítulo 25. Esta parábola tiene un equivalente en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, versículos 11 al 27. Un equivalente que tiene muchas semejanzas, pero también tiene importantes diferencias, por lo cual inferimos que viene de distintas fuentes, una la fuente de Mateo, otra la de Lucas, y por lo cual el principio de atestación múltiple, o sea, de que esto proviene de varias fuentes diferentes, daría más probabilidad que la parábola provenga directamente de boca de Jesús. El principio que se enuncia en la parábola también está presente en Lucas 12, 41, 48, pero más en el contexto de esta cuestión escatológica de la parucía que se demoraba y que muchos desmayaban frente a esta demora en la venida del Hijo del Hombre, y entonces realmente Jesús enuncia esa parábola que también ahí en Lucas 12, 41 y 48 tiene que ver con el principio básico, con la estructura básica de estas dos que hemos nombrado recién. Muy probablemente Jesús pronunció parábolas semejantes, con la misma base, con la misma esencia, con el mismo esquema fundamental en distintas ocasiones, en distintas oportunidades. Bueno, realmente acá yo quisiera leer el texto. Se encuentra en Mateo 25, 14 al 30. Mateo 25, 14 al 30. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. Interesante cómo comienza la parábola. Comienza a la manera típicamente mateana. El reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Aquí hay una diferencia con Lucas, y fíjense que en el versículo 15 habla de que a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Ahí hay otra diferencia en relación al Evangelio de Lucas, porque aquí se habla de talentos. Un talento equivalía más o menos a 17 años de trabajo de un obrero, de un jornalero. En cambio en Lucas habla de minas. Las minas equivalían a 3 años de trabajo de un jornalero. En Lucas se habla de 10 siervos y se dice también allí que se le dieron 10 minas a cada uno, es decir, una cantidad equivalente, a todos lo mismo. Aquí no, aquí se dice que a uno le dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. Evidentemente, al que se le dio
un solo talento, se convierte en algún punto en un protagonista de la parábola, en el sentido de que es precisamente a partir del diálogo que se da entre Jesús y él, o entre el Señor y él, o entre el Hijo del Hombre y él, allí encontramos gran parte de la enseñanza de la parábola. Pero la primera cosa que nosotros tenemos que ver en la parábola es la siguiente: ¿quién es el que da? ¿Quién es el que da los talentos? Bueno, aquí dice un hombre que se fue a emprender un viaje. Obviamente es Dios, es el Hijo del Hombre, es el Señor Jesucristo, el que se fue a emprender un viaje. Se fue a emprender un viaje porque Él partió de esta tierra y aún se aguarda su parucía, su venida final. Dios es el que da los talentos, Dios es el que da los dones. Interesante que los que reciben los dones son llamados siervos. Es decir, que cada uno de nosotros, aplicando directamente la parábola a nuestras vidas, diríamos, es un siervo del Señor que recibimos dones, talentos, ¿no? Nosotros decimos, bueno, esta persona tiene talento musical, esta persona tiene talento para las ciencias, esta persona tiene talento para las matemáticas, esta persona tiene talento para la oratoria, esta persona tiene talento para las tareas manuales. Bien, hablamos de esta manera. Bien, justamente, pero lo que no tenemos que olvidarnos es que cada uno de nosotros como personas, como seres humanos, tenemos un talento o muchos talentos, ¿sí? Y es fundamental entender que Dios es el que nos da esos talentos. Dios nos da el don de la vida. Dios nos da oportunidades de vivir y de crecer. Dios nos da salud. Dios nos da el aire que respiramos. Dios nos da las personas con las que convivimos. Dios es el dador de todo. Y realmente entonces nadie debería enorgullecerse de lo que tiene, sino en primer lugar dar gracias a Dios. Por ejemplo, nosotros nos quedamos admirados con las construcciones arquitectónicas de Gaudí, ¿no es cierto? Cuando alguien visita Barcelona, se encuentra o ve sus construcciones, bueno, diría, uy, este hombre es un príncipe. No, ese hombre es un siervo. Es un siervo que aplicó el talento que Dios le dio para hacer lo que hizo. Cuando uno piensa, por ejemplo, en Edison, uno diría, uy, este hombre es un genio. Ese hombre es un siervo a quien Dios dotó de un talento especial y pudo entonces realizar una invención muy importante, fundamental para la humanidad. Cuando uno piensa en un hombre de la integridad y del sentido de justicia de Mandela, dice, bueno, este hombre es un líder, es un príncipe, ese hombre es un siervo. Es un siervo que en primer lugar tiene que agradecer a Dios lo que Él le da. Y a cada uno de nosotros Dios nos da algo. Algo por lo cual no tenemos que enorgullecernos, sino agradecer a Él. Fíjense ustedes lo que dice allí el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12 y el versículo 21. 12:21, dice así: y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Es decir, nadie es un príncipe que es autosuficiente. Nadie es autosuficiente, todos nos necesitamos. Todos dependemos, interdependemos los unos de los otros.
Ahora, todos somos entonces siervos o mayordomos de Dios. ¿Qué es un mayordomo? El mayordomo es alguien al cual ha sido llamado a administrar propiedades, fincas, bienes que pertenecen a un señor. Este señor se va de viaje. El mayordomo tiene libertad y responsabilidad de ejercer su mayordomía sobre el lugar conforme a sus dones, a sus talentos. Pero realmente lo que tiene que tener presente es que Dios le ha confiado a él mucho. Dios nos ha confiado a nosotros mucho. Nos ha confiado nuestro tiempo, nos ha confiado nuestra familia, nos ha confiado nuestra capacidad de trabajar, nuestros talentos para trabajar, nos ha confiado la relación con otras personas, nos ha confiado nuestro dinero, nos ha confiado todo esto. Ahora, qué bueno que es Dios, que no solamente nos da, sino que confía en nosotros como administradores de lo que Él nos da. Pero aquí entonces, la gracia de Dios, los dones que Dios nos da y la confianza que Dios nos ha brindado, nos deben llevar a la responsabilidad y a la fidelidad, a ser fieles. Fíjense ustedes lo que dicen los versículos siguientes. Dice: el que había recibido 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Bien, la gracia de Dios nos lleva a la fidelidad. Lo que Dios nos da nos lleva a ser fieles. El Señor se fue no significa que Dios no está con nosotros, sino que Jesús ha partido, ha sido exaltado, pero que vendrá otra vez. Que el Señor viene en su parucía. Sin embargo, está con nosotros el Espíritu Santo, que es otro, pero de la misma naturaleza que el Señor Jesucristo, que es el mismo Espíritu de Cristo. Ahora, hay un gran espacio para la libertad y responsabilidad de cada uno. Ahora entonces, tenemos que ser responsables en lo poco, en lo que Dios nos da. Tenemos que ser responsables y esto significa no subestimar nada de lo que Dios nos da y valorar lo que Dios nos da. No tenemos que compararnos con otros, sino competir con nosotros mismos, o sea, hacernos competentes. Responsabilidad significa también asumir riesgos, y asumir riesgos significa incrementar aquello que nos fue dado. Por ejemplo, al que le fueron dados 5 talentos, recuerden que un talento implicaba 17 años de trabajo, o sea, Mateo exagera mucho las cantidades, ¿no? Era más o menos 22 gramos de plata, kilogramos de plata, ¿no es cierto? Kilogramos de plata, un talento. Es decir que, para decirlo de alguna manera, ¿qué hizo el que tenía 5 talentos? Fue y negoció, corrió riesgos, no tuvo miedo de perder, corrió riesgos, y eso es responsabilidad. Y ganó otros 5 talentos. El que tenía 2 talentos fue, negoció, corrió riesgos, se jugó en su responsabilidad y ganó otros 2 talentos. Pero el que tenía un talento cavó y lo guardó. Lo escondió en la tierra, cosa que se hacía muy comúnmente en aquella época. Es decir, los 2 primeros fueron responsables.
el último no lo fue. Pero fíjense ustedes que aquí hay algo que es de suma importancia, ¿no es cierto? Y lo que es de suma importancia es ver que la fidelidad tiene que empezar por lo poco. Yo no puedo decir, no, a mí me mandan a hacer una tarea de menor importancia en comparación con esto, yo tengo que ser fiel en lo poco, en lo poco. Ahora, ¿qué pasó? El que tenía un talento probablemente dijo, no, pero yo tengo muy poquito, ahora después lo vamos a ver, entonces fue, lo escondió, no negoció, no se arriesgó, no hizo absolutamente nada, ¿no? No ejerció la responsabilidad sobre la mayordomía que se le había dado. No fue fiel al Señor, ni con su tiempo, ni con las oportunidades, ni con lo que tenía. Bueno, ahora, entonces, fíjense ustedes que la parábola termina mostrándonos qué pasa cuando viene el Señor, qué pasa en el momento en que nosotros nos enfrentamos al juicio del Señor, ¿no es cierto? Porque esta parábola está dada en el marco del juicio de Dios. Entonces, fíjense ustedes que los siervos que negociaron y ganaron otros talentos son aplaudidos por el Señor, son recompensados por el Señor, son recompensados por el Señor con creces, de manera inusitada, de manera inesperada. Fíjense, dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el de 2 talentos, dijo, Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Miren ustedes, hermanos, la recompensa de Dios. No que los siervos buscaron la recompensa humana. Mateo en esto es muy contundente. Por ejemplo, en el capítulo 6 de Mateo, estamos leyendo Mateo 25, en el capítulo 6 de Mateo, Jesús habla de la recompensa. Dice, aquellos que oran y oran en las esquinas para hacerse ver y, digamos, recibir el aplauso de los hombres, ya tienen su recompensa, es el aplauso de los hombres. Su recompensa es efímera, es pasajera, pero no tienen la recompensa de Dios. El que ayuna, ¿no es cierto? Y después quiere mostrar que ayunó y demuda el rostro y entristece su rostro para demostrar a los demás que ayunó. Bueno, bien, tiene recompensa delante de los hombres dirán, oh, qué persona piadosa, qué persona buena, pero no tiene la recompensa de Dios. El que da limosna, ¿no es cierto? Y hace tocar trompeta y muestra la limosna y dice cuánto dio, cuánto no dio al prójimo, bueno, ya tiene su recompensa, pero no tiene la recompensa de Dios, tiene una recompensa humana. La recompensa humana es efímera. La recompensa divina, ¿en qué consiste? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. En el equivalente, en la parábola del capítulo 19 de Lucas, digamos, el que gana otras 10 minas es puesto sobre 10 ciudades, o sea, tiene más responsabilidades. El que es fiel en lo poco, a ese se le da más responsabilidades. La recompensa divina es justamente que el Señor lo llama al que tal cosa hace en la vida, al que es fiel, lo llama a compartir su gozo. Entra en el gozo de tu Señor. Es una recompensa sobreabundante, es una recompensa que el otro no espera. Es una recompensa que lo sorprende. Ahora, fíjense que el que
ganó otros 5 talentos, y el que ganó 2 talentos, ambos dos, y qué importante que es esto, reciben la misma recompensa, el gozo del Señor. Todos se hacen dignos de la confianza de Dios, del amor de Dios, y todos reciben lo mismo. Todos reciben la alegría del Señor. Bueno, hermano, mira, la recompensa más importante que nosotros podemos tener es el gozo del Señor. La fiesta del reino escatológico de Dios, la fiesta del reino final de Dios. Ahora se presenta el que tenía un talento. Y fíjense aquí lo que ocurre. Dice, llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. O sea que quieres recibir lo que no sembraste, quieres recibir una cosecha de algo que no sembraste vos. Y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitadle el talento y dádselo al que tiene 10 talentos, porque a todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, qué importante que es esto. La infidelidad a Dios, la irresponsabilidad con lo que Dios nos da, las oportunidades, el tiempo, las relaciones humanas, la familia, el dinero. Uno lo puede despilfarrar, uno lo puede esconder, uno puede no usarlo y lo que no se usa se pierde. Si yo no uso mi brazo se termina atrofiando. Si yo no uso mis piernas se terminan atrofiando. Ahora entonces, fíjense la actitud de este siervo. Este siervo dice, bueno, yo realmente sabía que eras un hombre duro. Miren el concepto que él tenía de Dios, ¿no? Que Dios era duro, que Dios era exigente. Ese no amaba a Dios. Lo tenía como un hombre duro y exigente, ¿no es cierto? Que pide lo que no dio, cuando realmente no es así. Dios nos da todo, y ese don se convierte en una tarea y en una responsabilidad para nosotros. Y fíjense lo que dice 1 Corintios 12, 15 al 16. Dice el texto, si el pie dijera porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, por esa deja de ser parte del cuerpo. No. La oreja cumple una función y el ojo cumple otra función. Nadie es menos importante, y aún dice 1 Corintios 12, al que se considera menos importante, a ese se lo viste con más honor. Pero el que tenía un talento habrá dicho, bueno, con este pobre equipamiento, ¿qué voy a hacer? No voy a poder, entonces lo escondo, lo entierro, y cuando viene el Señor, se lo devuelvo. Pero el Señor no quiere eso. Porque responsabilidad es incrementar lo que Él nos dio. Ser responsables es devolverle al Señor no lo que Él nos da, más de lo que Él nos da. Entonces habrá dicho, no
no puedo, con este pobre equipamiento no puedo. Y para los no puedo, estamos mandados a hacer, hermanos. Siempre tenemos excusas. Tal cosa no puedo hacerla por esto, tal cosa no puedo hacerla por lo otro. No estoy satisfecho con lo que tengo, quiero más, necesito más, entonces no agradezco. Si no puedo, no confío en Dios. Si estoy insatisfecho, no soy agradecido a Dios por lo que Dios me da y me pongo a trabajar a partir de lo que Dios me dio. Si empiezo a mirar lo que tiene el otro, si el otro es ojo y yo soy oreja y digo, no, yo soy una pobre oreja, pero el que es ojo es importante. Si yo envidio, tengo en mi vista al otro, lo que tiene el otro, dejo de mirar lo que Dios me dio a mí mismo y dejo de cumplir la tarea que Dios me dio a mí mismo. Pero el Señor le pide cuentas y Él le dice, bueno, Él que vive a Dios como un hombre exigente, ¿no es cierto?, y duro, el Señor le dice, tuve miedo. Siempre somos, a veces en la vida, excesivamente precavidos. No, a esto mejor no me voy a arriesgar. No, si hago esto puedo perder algo de lo que tengo. El deseo precavido, el deseo imposible, el deseo insatisfecho, son cosas que deben desaparecer de nosotros, porque no nos permiten vivir, no nos permiten arriesgarnos. Y aquí entra aquello del que quiera ganar su vida y no perder absolutamente nada, ese la va a perder. Pero el que pierde la vida por mi causa, ese la va a ganar, la va a hallar. Echa tu pan a las aguas y éste volverá a ti. Es necesario, hermanos, trabajar con nuestros dones, ser fieles a Dios por lo que Él nos da. Sin miedos, con confianza, sin sentirnos impotentes, porque el Señor nos da el poder y la fortaleza y Él nos da todo, el querer como el hacer, y nos da los elementos que necesitamos para hacer. Con amor a Dios. Y bueno, esta es una parábola que nos llama a la fidelidad, porque precisamente este hombre que escondió su talento, lo perdió, porque no supo ser responsable, no supo ser fiel. Pero el otro, el que supo ser fiel, ganó más. Hermanos, Dios nos dio una vida. ¿Qué vamos a hacer con esa vida? ¿Malograrla? ¿Desperdiciarla? ¿Esconderla bajo tierra? ¿O vamos a ser fieles al Señor? ¿O vamos a decir, voy a ser realmente un siervo de Dios? Voy a utilizar la capacidad que Dios me dio a full, a pleno. ¿Para qué? Para que se incremente, para que sea para el bien de la humanidad, para el bien de mi prójimo. Voy a usar todo mi tiempo y mis oportunidades para servir al Señor, para que el reino de Dios realmente sea conocido entre los hombres y las mujeres. Voy a utilizar mi tiempo, mi dinero, mis facultades, todo lo que Dios me ha dado, mis relaciones sociales, mis amistades. ¿Para qué? Para incrementar, para dar más, para producir más. Si vos recibiste en la vida 1, devolvé a la vida 2. Si recibiste en la vida 2, devolvé a la vida 4. No escondas nada. Que se vaya el miedo, que se vaya el no puedo, que se vaya el no estoy satisfecho. Que venga la gratitud a Dios y que venga por sobre todo la confianza en Dios para arriesgar, para servir, para ser fieles. Y nos vamos a sorprender de todo lo que Dios nos dará. Nos dará mucho más abundantemente. Mucho más abundantemente de lo que creemos y de lo que esperamos. Que el Señor nos bendiga
y que así sea con cada uno de nosotros. Oremos. Señor, queremos darte gracias por la enseñanza de esta parábola. Queremos darte gracias, Señor, porque tú nos has dado oportunidades para predicar tu palabra, para sembrar tu palabra. Nos has dado oportunidades para hacer bien y bendecir a nuestro prójimo. Nos has dado, Señor, capacidades para producir servicios y cosas que sean buenos para esta sociedad. Nos has dado, Señor, relaciones humanas para enaltecerlas, para honrarlas, para amarlas. Y, Señor, queremos ser fieles mayordomos de todo lo que nos has dado. Nos has dado también, Señor, dinero, la posibilidad de trabajar para que nosotros podamos ofrendar, diezmar y dar de lo que nos has dado para la bendición de otros, sin esperar recompensas humanas, solamente la recompensa tuya, que es la que vale, que es la que sorprende, que tiene que ver con el gozo de vivir una vida productiva en todo el sentido de la palabra. Señor, queremos darte gracias y pedirte que así sea con cada uno de nosotros, que seamos siervos fieles, humildes, agradecidos y llenos de confianza en ti, para cumplir nuestras responsabilidades y para que al final de nuestra vida, mirando hacia atrás, podamos ver logros y no una vida echada a perder y malograda. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.